Bueno, pues hoy le queremos presentar un proyecto nacido del corazón del Señor. Hace poquito tiempo mi hermano Dani pues viera bien hacer un programa de podcast aquí en la iglesia de Tetuán, en Madrid. Y para abrir este programa, para ser el principal invitado, hoy tenemos como invitado a nuestro obrero, el hermano David. ¿Qué tal? Encantado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí va a ser algo más desinformal, algo más para que llegue a la juventud, sobre todo, de a los que no son tan jóvenes. Nosotros, yo y mi hermano Dani, lo repito, ha sido un proyecto nacido en su corazón. Él tiene 3 preguntas y yo tengo otras 3 preguntas. Vamos a ir hablando con nuestro hermano con la única intención de que Jesucristo se haga viral, que Jesucristo se haga lo primero en nuestras vidas. Amén. Y creo, siempre he tenido una frase en mente, que la tirita que sirve para sanarte a ti puede sanar a otro. Amén. Entonces, con este hermano que lleva unos cuantos años como ministerio, esperamos que sea de bendición y de sanar alguna alma que está herida. Bueno, pues yo creo que, Dani, si quieres, vamos diciéndole la primera pregunta tuya, ¿vale? Creo que la tienes aquí. Adelante. Amén. Antes de empezar, decirles que, bueno, vamos a dejar estipuladas 6 preguntas para todos los invitados que vayan pasando y bueno, procedemos, ¿vale, David? Adelante. Vale, la primera pregunta es, ¿cómo conociste al Señor y qué resultados trajo a tu vida conocerlo? Amén. Pues, a ver, mi conversión no fue algo muy típico que digamos, ¿vale? Mi padre empezó a bajar al culto, a la iglesia, conoció al Señor, fue de los primeros en la casa que conoció el Evangelio. Yo tenía pues 4 o 5 años más o menos, ¿vale? Pero yo en ese tiempo no bajaba al culto, ni bajaba con mi padre, yo me quedaba en la casa con mi abuela, no bajaba al culto, ¿vale? Entonces mi padre pues empezó a convertirse, bajó al culto, pasaron unos cuantos años y él, viendo su necesidad como padre de enseñar el Evangelio a sus hijos, ¿vale? Pues lo que hizo fue lo siguiente, fue algo muy curioso. Cuando yo y mi hermano más o menos teníamos pues unos 12 o 13 años, yo y mi hermano mayor, nos sacamos un año, él vino y nos cogió y nos dijo, mirad, yo soy cristiano, ¿vale? Y mi deber como padre pues es enseñaros el Evangelio, enseñaros los caminos del Señor. Vosotros no bajáis a la iglesia, pero mi deber lo tengo que cumplir en vosotros porque así lo estipula la palabra del Señor. Entonces él nos tomó a mí y a mi hermano y lo que hizo, que antes eran 6 días a la semana que se bajaba a la iglesia, solamente se libraban los lunes en aquel entonces, no es como ahora se libran más días, pero antes solo se libraba uno, ¿vale? Y él nos dijo, mirad, vais a empezar a bajar al culto los fines de semana. Nos obligó, entre comillas, a bajar al culto y a empezar a conocer al Señor de esa manera, ¿vale? Nosotros nos costaba, porque 12 o 13 años y vernos ahí todos los fines de semana, pues al principio nos costó un poco. Pero cuando ya pasaron 5 o 6 meses más o menos, mi padre nos cogió, nos tomó a los dos, como éramos niños en aquel entonces, pero ya teníamos un cierto conocimiento y un raciocinio donde podíamos elegir y saber lo que queríamos y lo que no queríamos. Y nos dijo estas palabras y siempre las recordaréis, se me quedaron grabadas en la mente. Nos cogió a los dos y nos dijo, mira, yo ya os he llevado al Evangelio, yo ya he estado con vosotros, os he bajado al culto, estáis bajando los fines de semana, y mi deber como cristiano y como padre ya lo he cumplido, ya sabéis lo que son las cosas de Dios, ya os he enseñado lo que es las cosas del Señor, la palabra del Señor, habéis sentido la presencia. Entonces, a partir de ahora, si vosotros tomáis la decisión de bajar al culto, estará bien, y si no queréis bajar al culto, no bajéis más, porque el Evangelio es personal, es de cada uno, y nos dio esa opción. Y la respuesta que nosotros le dimos a mi padre, pasando esos 6 meses de haber pasado ese proceso, ese tiempo, de estar bajando todos los fines de semana, nosotros le dijimos a mi padre, no es que no vayamos a bajar solamente los fines de semana, sino que a partir de ahora vamos a bajar todos los días, porque nos hemos enamorado tanto de este Dios,
que tú tienes y que nos has hecho conocer, que no podemos separarnos más de él. Y desde entonces empecemos a bajar todos los días a la iglesia y hasta el día de hoy prácticamente. Entonces lo que se produjo en nosotros es un mundo nuevo, un mundo diferente. Pudimos conocer al Señor gracias a mi padre, que fue el que de alguna manera nos enseñó el Evangelio. Pero tengo que decirlo, hay en muchas ocasiones que no se puede dar el caso nuestro, ¿vale? Pues que las familias no son convertidas o que la gente tiene esa dificultad de que no se han encontrado en el Evangelio mucho mayores. Entonces, esto también lo cuento para animar a la gente, ¿vale? Mi padre fue el primer eslabón de una cadena que descendió en mi familia y todos nos convertimos. Pero si hay gente que ha llegado al Evangelio un poco más tarde y que no ha tenido la dicha de conocerle de joven, yo les animo en esta noche a que sean ese primer eslabón en sus casas, ¿vale? Que sean la luz que ilumine todo lo que les rodea. Que aunque no he tenido quizá la oportunidad que yo he tenido un privilegio, que ellos pueden empezar de nuevo y pueden generar esa cadena de beneficios que trae el Evangelio. Que empiecen por sus casas y es algo muy bonito porque cuando vemos que la gente se convierte a través de la familia, notamos que aunque tú puedas conquistar el mundo entero, yo como predicador puedo ir a todas las ciudades del mundo y hablarle a todo el mundo el Evangelio, pero si mi casa no se ha convertido, siempre faltará algo en mi corazón. Entonces animo a la gente que de mayor ha conocido al Señor, que su familia no está convertida, a que de alguna manera sean esa luz para que alumbren a nosotros. Creo que la palabra es viva y eficaz y sigue vigente. Y cuando estabas hablando de que el Evangelio entró en tu casa por tu papá, me recordaba un texto de la Biblia que le dice, creo que es en Hechos, si no recuerdo mal, que le dice: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa seréis salvos. Amén. Muchas veces lo hablamos con los hermanos, que el sacerdote de nuestra casa somos nosotros. Somos nosotros, totalmente. Pero también me fijo en lo que has dicho en lo último, que no importa si eres el padre, la madre, incluso el hijo, lo importante es que el Evangelio llegue a una casa y qué maravilloso es aceptar a Cristo, ¿no? Porque no es solamente que es lo principal, ¿vale? Porque la salvación es propia, pero qué maravilloso es que creas y por tu fe tu familia se salve. Totalmente. O sea, eso creo que es... Totalmente. Sabemos el ejemplo en la palabra de Noé, que él, a través de su fe en creer en la palabra del Señor, pudo librarse y rescatar a toda su casa de ahí. ¿Vale? Es lo que venimos hablando. O sea, cuando tú crees, no solamente tú, sino los beneficios de tu fe y los beneficios de Jesús afectan también a los que están a tu alrededor. Amén. Yo me llama algo la atención del testimonio, de lo que estabas contando, y decías que era pues a través de tu padre bajando a la iglesia. Bueno, el libro de Salmos me conoce. Yo hace un tiempo era de los que pensaba que para conocer a Dios no hacía falta bajar al culto. O sea, yo era una persona con una ideología un poquito incorrecta, porque tampoco me habían enseñado muy bien. Y bueno, yo pensaba que simplemente orar en la casa y leer un rato la Biblia ya éramos cristianos, hasta que me di cuenta que mi fe era un poco de uno. Me di cuenta que bajar a la iglesia me reconfortaba. Totalmente. Bajar a la iglesia me hacía bien, hablar con los hermanos, congregarnos, como dice la palabra, estar en armonía. Muchas veces, aunque suene muy insignificante, muchas veces cuando hemos hecho cenas de iglesia, los sábados, hemos estado todos juntos ahí hablando, muchos entre los chicos pues debates de la palabra, siempre con la idea de hacer bien y de compartir los unos con los otros. Y ahí fue cuando me di cuenta, y se me dijo el otro día Jule, y se alegró un montón porque él me decía: Dani, tienes que bajar al culto, tienes que bajar. Y yo le decía: no, que yo en mi casa soy cristiano y no me hace falta mucho bajar a la iglesia. Pero me he dado cuenta hasta hace poco, me van a llamar a lo mejor religioso, pero me encanta el culto. Total. Es algo que uno que practica religión entonces, ¿no? Claro, es algo que me hace muchísimo bien bajar, escuchar la palabra, escuchar a los hermanos cómo cantan, adorar, hablar con los hermanos, bueno, en sí congregar totalmente. Y
bueno, pues esto también lo digo porque habrá muchas personas como yo antes, con esa idea incorrecta, porque al fin y al cabo es una idea incorrecta, ¿no? de que se mantiene en la casa. Y yo creo que es algo que no debería ser así. Es más, si no me equivoco, la palabra dice no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. La palabra dice que hay que congregarse y creo que es un mandato de la palabra. Totalmente. La casa de Dios, y lo vemos en muchos aspectos como tú dices, o sea, no solamente es el rato de la adoración y de la palabra, que es algo increíble lo que se genera en los cultos y te puedes nutrir de las cosas de Dios de una manera todavía mucho más perfecta que solo, ¿vale? La vida íntima y la relación con Dios no hay que separarla, ¿vale? Eso es vital, tener una relación íntima con Dios, vivir una fe propia y genuina, pero lo que estás diciendo es un punto muy bueno, y es que todos los que están en la iglesia pueden servir como un útil para ser bendecidos por ti y tú para bendecir a todos. O sea, la idea de Dios no es que una persona sea un individuo, sino que vivamos en un colectivo haciéndonos bien los unos a los otros. ¿Y eso dónde se produce? Eso se produce en la iglesia. Tú puedes hacer bien en tu casa, puedes hacer bien a los que te rodean, pero en la iglesia siempre tienes esa facilidad de hacer bien y de que te hagan bien, de una conversación que te restaura, una armonía, un buen ambiente. Hay días que no lo pasas bien y que el apoyo de tus hermanos y de tus hermanas, a veces inconsciente, que ellos no se dan cuenta, te están haciendo ir un poco más y dar un paso más y tomar un poco más de aliento. Entonces creo que es vital que la gente que es cristiana se congregue y estemos juntos y formemos esa familia de la fe. Luego, antes de seguir con la segunda pregunta, porque creo que es un tema donde hay que pararse. Creo que es un tema donde se saca mucho beneficio de esta conversación. Y aparte de ser una persona yo que pensaba esa idea incorrecta, también al principio de llegar, pues no me relacionaba con la gente. No hablaba, yo terminaba los cultos y me iba corriendo. Ni hablaba ni me relacionaba con las personas. Y digo esto con todo el amor y con todo el cariño del mundo porque hay muchas personas que lamentablemente, pues tienen esa idea incorrecta, a lo mejor como yo lo tuve un tiempo, ¿no? De no querer relacionarse con la gente de la iglesia, de solamente querer venir a escuchar la palabra, la predicación, que es lo más importante, Sí, total. pero sin hablar con nadie, sin congregarse, porque verdaderamente lo que era congregarse es estar con los hermanos. Y yo creo también que eso es una idea incorrecta, y que el Señor no solamente nos ha llamado a venir a escuchar la palabra, que vuelvo y repito, es lo más imprescindible, sino también a relacionarnos. Si no me equivoco, la Biblia dice que somos un cuerpo. Y la Biblia dice, por ejemplo, ¿no? que la boca no puede prescindir de los ojos, ni los ojos pueden prescindir de la oreja. Lo mismo, tú tienes una cualidad que a mí me hace bien, yo tengo una cualidad que al Julio le hace bien, y el Julio tiene una cualidad que a mí me hace bien. Totalmente. Y es algo que es muy bueno de congregarnos, de estar juntos y de al fin y al cabo de tener armonía con los demás. Totalmente. Los dones que tenemos nos perfeccionan los unos a los otros. Claro. Y nos benefician los unos a los otros. Claro. Son beneficios mutuos que tenemos y que solamente podemos obtener congregados en la iglesia. Amén. Bueno, pues pasamos con la segunda pregunta, si os parece Adelante, bien. sí. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo supiste que Dios te llamó al ministerio y qué sentiste cuando llegó el momento? Buena pregunta. Pues en mi caso, a ver, hay una historia detrás, ¿vale? Yo cuando tenía alrededor de 14 o 15 años, más o menos, estaba en un culto, ¿vale? Un culto de gloria. Vino el hermano Quitito, que Dios le bendiga mucho, un hombre muy utilizado por el Señor. Y estando en ese culto, pues yo era un jovencito, tenía 14 o 15 años, y estaba con un primo que estaba al lado mío. Y había una fila de gente para que oraran por ella, un culto que se movió el Señor, tremendo. Y me dijo mi primo, pues, mira, me da vergüenza salir a culto. ¿Me acompañas? Acompáñame. Vamos, que si tú te levantas, pues me da un poquito menos de vergüenza ponerme ahí en la fila y tal. Yo le dije, bueno, pues yo me voy contigo. Se puso él delante y yo me puse detrás. Y conforme iba pasando la gente, el hermano Quitito iba orando por la gente se bendecía,
hablaba uno, hablaba otro, Dios le tomó, le utilizó de una forma tremenda. Y justo cuando va a llegar y se va a poner mi primo delante mía, se para en seco y le lanza una palabra y le dice: Dios va a hacer grandes cosas contigo. Y de repente se queda quieto y dice: no, perdona, contigo no, contigo. Y me señaló a mí. Ahora, esa palabra me caló tan dentro que fue una semilla que guardé ahí en el corazón, esperando el propósito de Dios. Yo no sabía en qué Dios me iba a utilizar, pero desde ese momento creí verdaderamente en que Dios había utilizado a su hombre para mí. Yo era un niño y ya te digo, y la guardé en mi corazón y la creí, que eso es lo más importante. O sea, no solamente es que Dios te hable, porque muchas veces Dios nos habla de múltiples maneras, pero pasamos un poco por alto con el tiempo, con el correr del tiempo, perdemos esa importancia en esas palabras. Bueno, yo la aferré en mi corazón. Y la única oración que yo tenía en esos momentos era: Señor, úsame en lo que quieras, en lo que tú quieras. Yo no pensaba de ninguna de las maneras en que yo iba a ser ministerio, de ninguna de las maneras. Era lo último que yo pensaría. Pero pasando el tiempo seguí leyendo en esa palabra y desde los 15 hasta los 23, que a mí me levantaron, yo guardé esa semilla en mi corazón y la creí. Y sin saber dónde me iba a llevar Dios y cuál era el propósito, lo único que hice fue, durante todo ese tiempo, durante todos esos años, no fue buscar un ministerio, no fue buscar en qué ocuparme, no fue buscar en qué hacer, simplemente busqué a Dios y su presencia. Lo dediqué a buscar a Dios, a entregarme a Dios, a buscar las cosas de Dios. Y todo lo que giraba alrededor de mi vida era correspondiente a lo que Dios me había dicho. Dios me tenía que utilizar en algo grande. Incluso cuando yo tomé el paso de comprometerme con mi mujer, intenté buscar a una mujer que fuera conforme a la palabra que Dios me había dicho. Y en todo lo que hacía, guardaba esa separación o ese miedo de decir: bueno, Dios me ha dicho una palabra y yo no puedo salirme del concepto de lo que Dios quiere para mí. ¿Tenías ese filtro para todo? Tenía ese filtro para todo. O sea, yo buscaba todo, o sea, hasta en el trabajo, en los estudios que iba a tomar, incluso en una cosa tan importante como era pues, el llegar al matrimonio y todo eso. Yo busqué una persona que fuera conforme a lo que Dios tenía para mí, sin saber siquiera en qué Dios me iba a mandar. No sé si era predicar en las calles, no sé si era ponerme en un coro, no sé si era barrer en la iglesia, no sé si era hablarle solamente a una persona y que esa persona luego fuera alguien importante dentro del evangelio. No lo sabía en qué, pero sí sabía que Dios me tenía algo preparado y que estaba esperando dentro de mí. Entonces, todo lo coloqué. Cuando llegué a los 23 años, pues por la gracia del Señor, Dios nos llamó al ministerio y ahí empecemos pues esta aventura hasta la que estamos hoy. Qué poca, lo digo por mí y creo que puede ser que a alguien le suceda. Hay muchas veces que Dios nos habla y lo tomamos como a la ligera. Como a la ligera, pasando por alto palabras que Dios nos dice. Somos un poquito, me recuerda como al tiempo de la Biblia, que cuando Pedro le encarcelan y toda la iglesia en ese momento, sí, está orando. Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, y vemos a Pedro llamando a la puerta, y dice que sube. Y salió una niña y la gente seguía orando por Pedro y Pedro estaba en la puerta. Pero cuando realmente esa palabra la hacemos nuestra y tenemos esa fe, porque no todo el mundo puede asimilarla o reconocerla. Es difícil, es difícil. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un mensaje y pasa el tiempo y no ves el cumplimiento, empieza la duda y empiezan muchas cosas. Pero tenemos que darnos cuenta que si tú le crees a Dios, o sea, no se trata solamente de creer en Dios, si tú le crees a Dios en todo lo que te ha dicho, llegarás infinitamente lejos. Si yo hubiera creído más a Dios, hubiera tenido más fe en todo lo que me ha dicho, seguramente estuviera mucho más avanzado y mucho más lejos. Eso, hoy leí algo parecido, que una de las pocas cosas que puede
frenar al Dios Todopoderoso, porque tenemos un Dios que lo puede todo, que ha creado todo y lo sabe todo. Y las pocas cosas que a Él le pueden frenar es el orgullo del hombre. Es decir, tú me has hablado, pero ha pasado el tiempo, yo ya no creo en eso. No has creído, no has dado valor a lo que Entonces, dices. si tú no crees en esa palabra creo que es difícil que se cumpla Sí, la totalmente. vida. Eso es una semilla fuera de una tierra. Entonces no puede germinar. El único que puede frenar el propósito que Dios tiene para tu vida eres tú mismo. O sea, ni demonio, ni Satanás, ni lo que se pueda poner puede frenar el propósito de Dios. Pero, sin embargo, Totalmente. uno mismo, sí. Claro, totalmente. Porque me ha gustado que toda tu vida lo has pasado por ese filtro. Sí, la basé literalmente en esa palabra, se quedó tan dentro de mí, se quedó grabada, tatuada en el alma. El que Dios quería utilizarme en algo que todo lo que venía era correspondiente al propósito que Dios tenía. Pues vamos con la tercera pregunta. Adelante. Dani. Bueno, pues la tercera pregunta es, esta pregunta es una pregunta muy especial. Sí. Es, ¿cómo después de tantos años de convertido sigues con el anhelo de orar y leer la palabra? Vale, mira, normalmente cuando empezamos, o a veces por épocas, lo que tenemos es muchas ganas de orar, muchas ganas de buscar, tienes ese hambre de Dios, quieres conocerlo todo, oras mucho tiempo, dedicas mucho tiempo a estar con Dios, tienes, por así decirlo, ese fuego, esa pasión, ese anhelo de buscar las cosas de Dios. Cuando va pasando el tiempo, no es que se apague de alguna manera, ¿vale? No es que se apague, porque hay temporadas en las que sigues teniendo ese hambre y coges la Biblia y te comes la Biblia, pero hay otras temporadas en las que te cuesta leer. Sí, mucho. Hay algo que los cristianos debemos entender, y es que a veces orar va a costar, y a veces orar va a ser difícil, y a veces ponerte a leer la Biblia y ponerte a leer la palabra y disponer a leer te va a costar, y a veces te va a cansar, y va a ser, porque tenemos que darnos cuenta que no siempre pasamos por el mismo proceso, que no siempre estamos en las mismas situaciones. Entonces, ¿cómo mantener eso a lo largo del tiempo? Tenemos que darnos cuenta que no siempre que estemos orando y sintamos la presencia significa que Dios no nos está escuchando. Me explico, va a haber a veces que vamos a orar y que no vamos a sentir nada, pero que Dios igualmente nos está escuchando. Hay a veces que vamos a leer la Biblia y que no vamos a sentir ese escalofrío y ese fuego y ese entendimiento y ese discernimiento del Espíritu que nos da a través de la palabra, pero todo eso se va quedando dentro de nosotros, dentro de nuestro conocimiento, y Dios en el día de mañana puede utilizarlo para ministrarnos, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta cuando pasa mucho tiempo y cuando llevas una vida larga en el cristianismo es que a veces orar va a ser un acto de obediencia, y que leer va a ser un acto de obediencia. Indiscutiblemente cuando entramos a orar disfrutamos de la presencia. Indiscutiblemente cuando leemos la Biblia disfrutamos de su palabra. Yo disfruto de la palabra, yo disfruto orando, ¿vale? Pero va a haber a veces que te va a costar y que vas a tener que esforzar tu propio cuerpo a orar, no por recibir lo que Dios te va a dar, sino por obediencia a quien está sirviendo. Creo que lo escuché, no sé, mi hermano fue, porque se habla del famoso primer amor, Claro. que se ha relacionado con esa pregunta, y este hermano me lo hizo entender muy sencillo, porque yo tenía muchas veces esa pregunta de decir, ¿por qué al principio tanto? Y cuando ya llegas unos años, como dice nuestro hermano David, te cuesta. Entonces, este hermano lo resumió muy sencillo. Cuando Dios, por primera vez, te acercas a Él por primera vez, Dios lo que está haciendo es enamorarte. Totalmente. Entonces, Él pone en ti ganas de orar, Él pone en ti ganas de leer, porque Él lo que te está, es como la palabra lo dice, el primer amor. Entonces, lo llevamos un poquito al noviazgo. Tú a lo primero, pues, a tu novia la regalas de todo, la cuidas, la tienes pues lo mejor para poderla enamorar. Pues Dios es parecido. Lo primero
Claro, dice, porque antes no me gustaba y ahora, porque ahora Dios ya está enamorado. Y ahora Dios quiere que ores porque tú le necesitas. Como ha dicho el hermano, no ya por la bendición en sí, por los beneficios de la oración o los beneficios de la lectura, Es sino por estar con Él y su compañía. A pesar de todas las dificultades que a veces pues, nos genera la vida, nos genera el cuerpo en el que vivimos y nos genera todo lo que nos rodea. Totalmente, esa duda nacía en mí hace ya un tiempo. Gracias a Dios ya bueno, se ha suplido esa necesidad que tenía de saber la respuesta a esa duda. Pero claro, que yo hace un tiempo, porque yo no llevo mucho de convertido, David, llevo aproximadamente 4 años de convertido. Y claro, al principio de convertirme, yo me acuerdo que me metía en la habitación, yo tenía una tele chiquitita, y me metía en la habitación y a lo mejor me podía tirar horas. Me ponía una alabanza, me tiraba horas, y incluso hacía que predicaba. Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Hacía que predicaba, como que administraba, y lo hacía, no lo hacía con la broma, lo hacía en serio. Sí, con esa pasión del principio. Y me salía bendecido, me tiraba a orar leyendo la palabra de Dios. Yo me acuerdo que, bueno, yo cuando me convertí vivía en el Sánchez de Vallecas, por la zona de las Suertes, y bueno, yo había escuchado que en Villaverde, Antonio Rosada, de Villaverde, hace unos seminarios gratuitos para ovejas. Y bueno, yo me enteré de eso, y cuando me enteré tenía tanto hambre de la palabra del Señor, que yo me acuerdo que me iba en Renfe hasta Villaverde, y a lo mejor me quedaba una hora de Renfe, y luego venía, y a lo mejor a mi casa llegaba a las 12 y pico de la noche. Pero venía en la Renfe y venía meditando lo que me había dicho, de todo lo que habías. venía meditando en todo lo que había aprendido, y luego cuando llegaba a lo mejor a mi iglesia, con los hermanos pues lo hablábamos, y claro, me sentía una satisfacción, porque claro, mi hambre, por decirlo de alguna manera, estaba siendo suplida. Yo tenía un hambre y la palabra de Dios es lo que tiene, que lo llena todo. Totalmente. La Biblia dice que Jesucristo lo llena todo en todo. Y la palabra de Dios me llenó por completo. Pero claro, luego pasó el tiempo, pasaron los años y ya no tenía la misma ganas de hablar. Ya me metía y los 15 minutos se me hacían largos. ¿Te cuesta? Sí. Miraba el reloj y decía, parece que llevo una hora, llevaba 15 minutos, a lo mejor. Pero me forzaba, leyendo la palabra de Mar, la leía y ya no me tiraba a lo mejor una hora, a lo mejor leía 3 capítulos y rápido, nos entendemos, y decía, es que, ¿qué me pasa, Señor? Hasta bueno, que me di cuenta que lo que quiere el Señor es que tengamos una estabilidad. Totalmente. Porque antes lo decía el hermano de la visita, que cuando vinieron las mujeres y dijeron que Jesús había resucitado, dice que sale Juan corriendo y dice que va Pedro, pero Juan corrió más que Pedro, pero sin embargo se quedó en la puerta. Pedro llegó después, pero entró. Y el Señor me administraba por ahí, me administraba de que no es que llegues rápido, no es que tengas un conocimiento como un teólogo, ni que ores 8 días al día, que si puedes, que Dios te bendiga por ello. Pero ya no es eso, es simplemente entrar y tener una estabilidad con el Señor, de orar el tiempo que sea. No creo, hay personas que creen, David, que tienen que orar un mínimo de tiempo. Yo no creo eso. Lo importante es que tú mantengas una relación con Dios diariamente. Claro. O sea, no te sirve de nada buscar mucho al Señor durante una temporada y luego no buscarle nada. Lo que Dios quiere es una relación estable, como tú dices, una relación que se vaya forjando día a día, no atemporal, porque da igual. Tú puedes tener la capacidad de orar 2 horas, yo puedo tener la capacidad de orar media hora, pero se trata de que esa relación con Dios se forje día a día y que paso a paso tu relación con Dios sea cada día más estrecha. Eso es lo necesario. Pues esa duda nacía de eso, de esta anécdota que he contado, pero gracias al Señor, bueno, pues también te he utilizado aquí ahora mismo para ilustrarnos y concluir con esta pregunta de que el Señor lo que quiere es que seamos estables. Totalmente. Y nada, creo que bueno, ya hemos hecho las 3 preguntas que tenía y ahora pues damos paso a nuestro hermano Julio. Bueno, pues yo la primera pregunta que
que creo que es importante, y sobre todo en estos programas, llegado ya a este tiempo, con tantos años de ministerio, ¿cuántos años lleva de ministerio? Pues llevo desde el 2012. 13 años. Son 13 años. Hablando de 13 años, que no es poco tiempo, ¿vale? 13. Entonces, llegado a este tiempo, con tantos años como ministerio y como joven, ¿qué consejo le darías tú a la juventud cristiana? Bueno, pues el mejor consejo que puedo darles a la juventud cristiana que nos están escuchando en estos momentos y a la juventud en general que suelo dar es que aprovechen el tiempo. El tiempo en la vida pasa muy rápido. Cuando tú te quieres dar cuenta han pasado un montón de años y que si todos esos años tú los aprovechas en el Señor, son años que no has perdido, que has invertido en él, ¿vale? Y que te servirán para ganancia, ¿vale? Y lo que intento siempre inculcar, sobre todo a la juventud, es que Dios tiene algo para cada persona y para cada joven. Y que en el tiempo de la juventud es cuando se empieza a desvelar, por así decirlo, cuál es el propósito de lo que Dios tiene para ti, ¿vale? Cuando tú te acercas a Dios, Dios tiene algo para cada joven, para cada persona, pero sobre todo con la juventud tiene algo especial. Porque tiene tiempo para trabajar con ellos, tiene tiempo para moldear, tiene tiempo para inculcar, tiene tiempo para sembrar, para corregir. Y el consejo que yo le daría es que primeramente tengan una relación con Dios estrecha, porque eso es lo principal. Lo principal de una vida cristiana es tener una relación con Dios. Si no mantienes una relación con Dios, no sirve de nada todo lo que puedas hacer. Pero apartando que se relacionen con Dios cada día, que crezcan espiritualmente, que su relación con Dios vaya siendo cada día más grande y mejor con Él, el consejo que les daría es que empiecen a buscar el propósito de lo que Dios tiene para con ellos. Porque en cada joven y en cada vida hay un propósito marcado de parte de Dios, ¿vale? Todo el mundo tiene algo que hacer, pero especialmente, lo vuelvo a repetir, con la juventud todavía más, porque tienen esa ventaja del tiempo, de poder Dios colocar todas las cosas para que se alinee su propósito. Y lo que muchas veces, y hago un poco más la pregunta, muchos jóvenes me preguntan cómo podemos saber qué propósito Dios tiene para nosotros, qué es lo que hay en el futuro, cómo podemos adelantarnos a ese tiempo y ver qué hay allí para poder hacer lo que Dios quiere con nosotros. Y es un ejemplo que a mí me gusta mucho poner. Si tenemos en la mano un montón de semillas de diferentes árboles, plantas, no podemos saber cuál es cuál y de qué fruto está, porque no entendemos de ello, no sabemos. ¿Cuál sería la única solución que tendríamos nosotros, que no conocemos las semillas y que no conocemos las plantas? Sería plantarlas en tierra. Y plantándolas en tierra, y a través de regarlas un día, de regarlas otro día, de regarlas otro día, el tiempo y el riego hará fluir esas plantas en semillas, esas semillas en plantas, y nos desvelará qué frutos de cada semilla. Pues los propósitos de Dios son así. Yo no puedo saber lo que hay deparado para mí para el futuro, tú tampoco, ni el propósito de Dios que tiene escrito contigo. Pero si tú dedicas tiempo a llenarte de Dios, los frutos de tu propio propósito harán fluir y serán evidentes a todo el mundo y a ti mismo. Y eso es lo que tiene que enfocarse. Trabajar en ese propósito, en lo que Dios les ha marcado, marcar una diferencia generacional, no ser siempre las mismas generaciones haciendo lo mismo, viniendo a un culto, sentándose en un culto. No, hay algo más para la juventud, hay un propósito, y ese propósito tiene que cultivarse, y cuando da fruto, todo el mundo puede ver lo que tú tienes para dar. Yo, ya que hablas del tiempo, yo soy joven, tengo 31 años, pero hace mucho, oraba al Señor y oraba con lágrimas en mis ojos, porque como sabéis, pues me he criado desde siempre, en el culto, gracias a Dios, pues, mi casa siempre ha sido cristiana, pero hasta que yo no di el paso realmente, conocía el culto, conocía las alabanzas, conocía a los predicadores, pero no lo conocía a él. Claro. Entonces, en el momento que yo le conocí a él, me enamoré
sigo enamorado de él. Y orando le decía al Señor, qué pena de tanto tiempo que he perdido. Y poniéndome, agarrándome un poco a la respuesta de nuestro hermano, hoy para toda la juventud, con el amor del Señor, te decimos que no pierdas el tiempo. Amén. Porque creo que lo más maravilloso que hay, lo más costoso, lo que no tiene valor, es el tiempo, porque todo lo puedes comprar, o casi todo se puede comprar, ¿vale? Pero el tiempo no se puede comprar. O sea, el tiempo pasa y deja de existir. Y no puedes recuperar. No puedes, ya puedes hacer lo que quieras, que no puedes recuperar ese tiempo que has perdido. Entonces hoy, desde aquí te digo que te esfuerces en los caminos del Señor y que no dejes, es una muletilla que se usa mucho en el mundo, pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y más si lo tienes para el Señor, ¿vale? Y por último, ¿vale? Esta pregunta, y con esta terminamos el programa de hoy. No, perdón, es la segunda, ¿vale? ¿Cuál es tu tema favorito de predicar o el que más disfrutas de predicarlo? El tema favorito. A ver, te voy a partir la pregunta en dos, ¿vale? La voy a extender un poco. Si me dices cuál es tu tema favorito, algo que siempre intento incluir en las predicaciones, siempre que el Señor lo permite, claro, porque entendemos que la palabra es de Dios y que Dios nos regala su palabra y estamos sujetos a decir todo lo que Dios quiere decir en ese momento y lo que es necesario. Pero algo que intento incluir siempre en los mensajes y que intento transmitir siempre al pueblo, y que esto le quede claro al pueblo, es que todo el mundo, sea quien sea, joven, anciano, hombre, mujer, niño, todo el mundo tiene algo que hacer y tiene un propósito escrito de parte de Dios para su vida. Y que en la iglesia todo el mundo tiene una función, cumplirla tanto dentro o fuera la labor que tiene que realizar. No se puede venir a la iglesia simplemente para sentarte, para escuchar y para marchar, sino que uno de los temas que me encanta y que me gusta siempre incluir algo es: tú tienes un propósito de parte de Dios, tú tienes algo que hacer. Tú no puedes quedarte quieto con las manos paradas, porque seas quien seas, ya puedas ser la persona más mayor de la iglesia o ser la más joven de la iglesia, Dios tiene algo contigo, tiene una historia contigo y tiene algo que producir para los demás. O sea, da igual que seas un hombre, que seas una mujer, que seas quien sea, tú eres un útil en las manos de Dios. Y no puedes parar lo que Dios ha puesto en ti, ni quedarte ahí sentado sin hacer nada. Todo el mundo tiene que hacerlo. Es más, cuando yo pastoreo, y es algo que ejerzo yo en las iglesias siempre, intento que todo el mundo esté haciendo algo. O sea, no que todo el mundo lleve reuniones, que no todo el mundo sea líder, no que todo el mundo anhele un ministerio, porque eso es imposible, ¿vale? No todos somos llamados a lo mismo. Como tú bien decías, somos un cuerpo y cada persona tiene una función, ¿vale? Pero dentro de las iglesias hay gente, por ejemplo, en muchas de las predicaciones que yo digo, hay gente que hace sentirse bien a la gente que viene de fuera, que no lo valoramos lo suficiente dentro de las iglesias. Son las primeras personas que vienen y que hacen ese chiste, que hacen esa gracia, que llaman a la gente para que se sienta a su lado, que le dan una botella de agua, las mujeres que ven que es la primera vez que vienen y la llaman y le dicen que se sienta a su lado. Eso, parece que no, pero haciendo esos gestos y esos actos dentro de la iglesia, lo que están haciendo es que esa persona se sienta a gusto y que la palabra de Dios, que es lo más importante de todo, pueda llegar a sus oídos y a su alma y convencerla de pecado. Si una persona se siente desagusto en una iglesia, va a venir un día, o quizá ni siquiera eso, se va a levantar en medio de un culto y se va a ir para afuera. Entonces todo el mundo, sea quien sea, tiene una labor que cumplir dentro de la iglesia. Y es algo que me gusta y que me encanta incluir en mis predicaciones. Y si te tengo que resaltar una historia o una predicación que tengo que me apasiona y que me encanta, es la historia, está en el libro de Jueces, es la historia de Ahot el libertador. Un hombre que cuando Dios tiene que escoger a alguien para ser un héroe, para liberar a un pueblo, para sacar al pueblo de la opresión del rey de Moab, lo que hace es que escoge a un hombre zurdo. Y en esos tiempos que un hombre fuera zurdo significaba literalmente o que tenía el brazo derecho atrofiado o que no tenía brazo. O sea, cuando Dios tiene que escoger a alguien para liberarlo, lo que hace es escoger a una persona que está mermada,
que no tiene recursos y que no tiene opción a luchar. Y esa historia me encanta porque es una historia que muestra cómo cualquier persona en las manos de Dios puede ser útil. Que no hace falta capacidades, que hace falta un llamamiento y una disposición para hacer lo que Dios nos hace. Y es algo que me encanta. Es un tema bonito porque hay mucha gente porque nosotros pues pertenecemos a la iglesia de Filadelfia, como hemos dicho, pero lo decimos. Casi siempre, o ahí está el cliché, por así decirlo, que si no eres ministerio, sí, no estás cumpliendo ninguna función. Ya es como que no tiene ninguna función, o no tiene ningún trabajo, pero ya escuchándole a él, yo lo he pensado, el hermano que ha venido. Es totalmente lo contrario. Lo he pensado, una iglesia puede tener todos los dones, puede tener el mejor coro, puede tener el mejor predicador, pero si le falta amor, una persona no lo viene, y si ya puede ser la mejor iglesia, pero si en esa iglesia no hay amor, los hermanos no te reciben con amor, no vas a volver a bajar. Totalmente. A nadie le gusta sufrir, o a nadie le gusta sentirse incómodo. Entonces, es bueno esa predicación y de verdad que me gusta porque te hace saber que hay un propósito para tu vida, porque todo el mundo tiene su propósito. Darle una simple botella o un Dios te bendiga. Sí, un simple buenas tardes. Y si me permitís, yo estaba llegando a mi casa, y no sé por qué cogí un boli que tenía en el coche y me lo llevé para casa, hacia el coche me lo subo para casa. Y en el ascensor me monto con mi familia y como tenía la boli en la mano, pues escribo, pero letras pequeñitas en el ascensor, Dios te ama. Y lo escribí y me fui. Y a los pocos días mi mujer tenía que recibir un paquete y viene un repartidor y yo estaba viendo la tele en mi casa. De momento abre y me llama: Julia, ven un momento. Me levanto, ¿qué pasa? Y era el repartidor llorando. Qué bien. Y digo, ¿qué ocurre? Dime, ¿qué pasa? Nada, que muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque me ha dicho tu mujer que lo que estaba escrito en el ascensor ha sido tú. Y ya recuerdo, claro, digo, sí. Dice, y es que he visto que en el ascensor ponía Dios te ama, y he puesto, y yo puse un cartecito escrito a boli, que Dios mora en mi hogar. Dice, y luego he visto esto y sabía que había sido tú. Quiero decirte que llevo fuera de mi país muchos años, estoy solo aquí, y hace poco le dije a Dios que si me seguía amando. Y hoy he entrado al ascensor y he visto Dios te ama. Y yo gocé de ver a este hombre, digo, pero mi gozo se hizo mayor cuando dije, Señor, ¿con qué clase, con qué mínimo puedes restaurar una vida? O sea, digo que a todo el mundo, cualquier gesto, es un propósito de Dios para salvar a bendecir a una persona. Porque siempre estaba pasando mal, me contó una historia que me encantó. Dije, ¿qué cosa más sencilla? Un propósito que Dios tiene para esa vida y luego tú lo cumples con poner Dios te bendiga en un ascensor. O sea, son gestos muy pequeños pero que producen mucha bendición y a veces dentro de la iglesia no nos damos cuenta, pero tenemos grandes valores y grandes dones y muchas cualidades que no se potencian, que deberíamos potenciar. Yo hace poquito también entendí esto y me lo explicaba un hombre de Dios y me decía esta palabra, y me va a acordar toda la vida. Me decía, Dios no necesita cosas grandes para hacer cosas. Totalmente. Y me ponía el ejemplo de la cruz. Bueno, como todos sabemos, la cruz antes era símbolo de maldición. Antes era, dice, que todo el que fuese colgado en una cruz sería maldito. Y claro, al fin y al cabo eran dos cachos de madera. Pero claro, como lo tocó el maestro y como el Señor quiso utilizar esos dos cachos de madera, a día de hoy tenemos una cruz en el símbolo más reconocido del universo. Claro. Y al fin y al cabo eran dos cachos de madera. Totalmente. Pero como lo tocó el Señor, y claro, y esto me hacía mucho bien,
y decir esta palabra. Dios no necesita cosas grandes para hacer cosas grandes. Al Señor le basta con nada pequeño. O sea, que como te has dicho en el libro de Jueces, el libro de Jueces es un libro muy de Dios. Es increíble. Y leía Jueces 6, la historia de Gedeón. Claro, Gedeón dice la Biblia que estaba en el lagar trillando el trigo. O sea, Gedeón era un hombre cualquiera que estaba ahí trillando el trigo para darle de comer a su familia en tiempos de escasez. Pero claro, Dios lo llamó. Y luego una cosa muy importante también, que Dios le capacitó. Total. Claro, porque si no somos nada, porque la Biblia dice que somos polvo de la tierra, pero si Dios no nos capacita, no podemos. No podemos realizar ningún trabajo. Tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos, ya sea predicar, cantar, hacer cualquier cosa para el Señor, todo es producido. Amén. Todo es producido por la capacidad que Dios nos ha dado, todo es producido por su gloria y para su gloria. A mí me ha ministrado mucho la palabra del Señor por medio de Gedeón. Creo que una vez que se me permitió subir a un culto pude expresarlo. Y es que, claro, Gedeón no tenía un apellido grande. Gedeón ni siquiera venía de la tribu más grande, sino que como le dice al Señor, soy de la tribu más pequeña. Soy de la tribu más pequeñita, Señor, ¿cómo me vas a llamar a mí? Pero claro, el Señor le dijo, Gedeón, ven, porque yo estoy contigo. Y muchas veces nos ha pasado, y a mí me ha pasado muchas veces, me he sentido en poco. Me he sentido diciendo, bueno, soy muy joven, voy a cumplir ahora en agosto 18 años y soy súper joven. Y claro, me pongo a pensar y digo, a veces me avergüenzo y digo, la gente va a pensar que solamente quiero protagonismo y que a lo mejor soy un religioso. Y bueno, aquí hablamos nosotros, que soy un diferente. Muchas veces lo he pensado, pero claro, leía Timoteo, primera de Timoteo, y dice, no tengas en poco tu juventud. Y la verdad que me ha sido mucho bien el Señor, porque aunque no soy nada, pero al Señor le ha parecido, bueno, pues capacitarnos a todos, aun siendo siervos inútiles, para hacer el mundo. Amén. Bueno, pues para finalizar, ¿vale? La tercera pregunta que tenemos para ti es que ¿qué consejo darías a los matrimonios cristianos? O sea, pero puedes aconsejar a los chicos o puedes aconsejar a las chicas, o sea, para un matrimonio cristiano. Para un matrimonio cristiano, el mayor consejo que sabría darte en estos momentos es que tengan todo en común, ¿vale? Que un matrimonio son dos partes, pero en realidad son todo, ¿vale? Son dos partes, es un hombre y una mujer, pero el matrimonio se comparte solamente de uno, es un matrimonio. Por lo tanto, cuando tú compartes todo con tu mujer y tu mujer lo comparte todo contigo, tú puedes comprender mucho mejor a tu mujer y los procesos por los que está pasando. Y el marido pasa al contrario, ¿vale? A veces esperamos cosas, estamos pasando por malos momentos, pero como no compartimos lo que hay dentro de nosotros, esperamos un apoyo de nuestras compañeras, pero claro, no hemos compartido lo que hay en el interior. Y eso genera pues muchos conflictos y muchas dificultades, ¿vale? Siempre un matrimonio tiene que estar cubierto por el poder del Espíritu Santo, eso siempre, estar consagrados en el Espíritu Santo, siempre caminar conforme a la palabra y conforme a lo que Dios quiere, pero sobre todas las cosas que para poder estrechar lazos y para que un matrimonio funcione como debe de funcionar, tiene que compartir todo lo que hay dentro, tanto en el corazón como en los pensamientos, como en el futuro, como en los errores, en las victorias, en todo. Porque contra más información tengan uno de otro, mejor va a poder acoplarse ese matrimonio y va a poder funcionar. Cuando empezamos a guardar cosas o tenemos habitaciones cerradas para nuestros compañeros, para nuestras compañeras, lo que ocurre es eso, que empieza el defraude, empiezan los fracasos, empiezan a haber muchas dificultades dentro del matrimonio. Y es una forma de equilibrar las cosas. La verdad que me ha hecho bien ese consejo, porque muchas veces decimos, no, es que no me entiendes. Claro, pero se da cuenta. Tú te has molestado a compartirlo. Lo que hay dentro. A decir lo que sientes. Lo que sientes y lo que hay dentro de ti. Es un buen consejo, ¿verdad? El matrimonio, la verdad que bueno, yo llevo un poquito de tiempo casado, vosotros lleváis Ya sabrás lo que es. bastante tiempo, pero es verdad que es algo complicado, de
verdad que al principio todo es de rosas, pero la verdad que es algo complicado, pero la verdad que mi matrimonio empezó a estar bien y a tener una estabilidad cuando el Señor estuvo con nosotros. Claro. O sea, cuando lo que tú has dicho de pasar el filtro para buscar según lo que Dios te había dicho, pues mi matrimonio empezó a ir bien cuando dije, Señor, tú tienes que ser el centro de mi matrimonio. Qué bien. O sea, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todos los proyectos que tengamos en la mente, toda la relación con los amigos, con la iglesia, con la familia, en el negocio, que todavía no, pero bueno, en el negocio, tienen que ser dirigidos por ti y el centro de todo tiene que estar basado en ti, en los principios de su vida. Totalmente. Porque muchas veces, y esto lo digo personal, ¿vale? Es algo personal, muchas veces decimos, Señor, dime cómo tengo que actuar, dime por dónde tengo que ir, dime cómo tengo que hablar, qué tengo que hacer. Pero claro, nos olvidamos muchas veces de que tenemos la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor tenemos los patrones de conducta Respuestas para todo. que debemos de seguir. Hay un hombre que dice, una vez un hombre dijo, Señor, háblame, y el Señor sacó la mano y le entregó una Biblia. Qué bien. Y eso me lo hacía muy personal, porque leyendo la palabra te das cuenta de las costumbres que tienes que dejar y las cosas que tienes que empezar a hacer que antes no hacías. Y hay algo que me encanta de Pablo, si no me equivoco, está en Primera de Corintios, que cuando habla a los Corintios le dice, mira, no me he propuesto saber nada más entre vosotros que a Jesucristo y a este crucificado. Cuando entendemos eso del matrimonio, que nuestro matrimonio, nuestros hijos, la educación que le damos y toda la casa gira en torno a Jesucristo, cambia todo. Es un todo. Dios es el equilibrio que equilibra todas las cosas y todos los huecos que nos faltan dentro del matrimonio. Porque a la definitiva son dos personas diferentes que van andando por el mismo camino. Entonces, Él es el centro que acopla todas las cosas y hace todas las cosas perfectas. Eso es un buen matrimonio. Bueno, pues yo creo que ha sido una bendición. Yo he disfrutado mucho en esta noche, en este proyecto que habéis levantado, y lo único que espero y deseo pues que se graben muchos más programas para que podamos disfrutarlos, y a toda la gente que nos está escuchando, que ore por este proyecto, que ore por mis hermanos, para que todos estos podcasts puedan llegar a mucha más gente y sean de bendición, y simplemente que yo he disfrutado esta noche con vosotros. Bueno, pues nada, este ha sido el programa y el podcast. Esperamos haberles hecho muchísimo bien. La intención de este programa es de ser de bendición y también, y creo que esta es la intención de mi corazón, de llegar a esas personas que no pueden bajar a la iglesia por enfermedades o porque les es imposible, pues que también pueda llegar estos podcasts a esas personas y a esas casas. Así que nada, yo sin nada más que decir, que Dios les bendiga un montón y nos vemos en el próximo programa.